Si alguien en la secundaria te dijera que probablemente no vas a graduarte, ¿qué harías? Esto me lo dijeron y es así como cambio. Hola, yo soy Andrea y bienvenidos a Ni de aquí ni de allá. Hoy voy a hablarles de un tema personal, de cómo fue para mí ir a la secundaria en un nuevo país, en un nuevo idioma que apenas lo estaba dominando y cómo era un poco el sistema escolar aquí y cómo a veces los maestros te desmotivaban por algunas cosas. Entonces, si tú te sientes identificado con este podcast, este video, te invito a que lo escuches y que si quieres darme un comentario, no olvides de comentar aquí en YouTube o si lo estás escuchando, pues en Spotify también tienes esa opción. Y aquí les voy a dejar lo que son de mis redes sociales. Y bueno, les voy a decir cómo fue para mí entrar a la escuela, cómo poderme adaptar. Cuando yo llegué aquí, yo tenía 9 años, entonces fui a la primaria en 5º año de primaria. Para cuando yo llegué, yo no sabía ni francés ni inglés, no entendía ni oui, ni merci, ni nada. Entonces yo entré en lo que era de la primaria en 5º año, pero no era una clase normal, era una clase que se llama aquí clase d'accueil, que son para los niños que son inmigrantes, que apenas están aprendiendo un idioma. Entonces a los niños los ponen en estas clases. Entonces después de ahí, ya cuando cumplí los 10 en 6º año o 11 más o menos, que me pasaron al próximo año de pues lo que era de 6º año, porque aquí son 6 años de primaria, 5 años de secundaria, después tienes el CEGEP, que el CEGEP viene siendo un poco como la prepa en México, y tienes la universidad y también tienes la opción de hacer como certificados o programas ya técnicos. Entonces, pues yo cuando ya estaba en 6º de primaria me dieron la opción si yo quería seguir estudiando en la primaria o si ya de plano yo quería ir a la secundaria. Como yo ya me sentía grande, pues yo quise tomar la elección de entrar a la secundaria y poder terminar la primaria en la secundaria. Entonces, cuando yo ya entré a la secundaria, que era como tipo 6º año de primaria, pero terminándolo en la secundaria, sí, es un poco diferente el sistema aquí. Creo que en ese tiempo se llamaba CM1, porque era así como eso funcionaba aquí. No era tanto como primer año de secundaria normal, como debería de ser. Entonces a mí me dieron esa opción. Entonces en mi clase habían también compañeros que se les dificultaba no tanto como para hablarlo, pero más que nada era la escritura. Sabemos bien que la escritura en francés y poderlo hablarlo no es lo mismo, porque hay muchas cosas que a veces no suenan igual o que a veces de plano no se escriben de esa manera y cosas así. Entonces, para mí el francés en escritura era muy difícil. Yo ya lo hablaba un poquito, pero no así que hago como ahora lo hablo. Entonces, pues me pusieron a mí en esa clase. Entonces, también había niños que eran pues quebecos, pero que también a ellos se les dificultaba la escritura. Entonces, pues ahí los ponían. En sí era una escuela multicultural, porque aquí en Quebec hay muchas, bueno, sobre todo aquí en Montreal, hay muchas escuelas que son multiculturales porque pues viene mucha gente de todas partes del mundo y creo que eso es algo muy bonito porque te permite enriquecerte, de conocer nuevas culturas, gastronomías, países y a veces te hace tener como un punto de vista súper diferente. Y yo creo que, por ejemplo, si yo hubiera estudiado en México, no creo que hubiera tenido esa oportunidad de haber conocido gente de diferentes países, culturas, gastronomías, etc. Entonces, es algo muy bonito poder vivir en una ciudad multicultural y poderse adaptar a ello. Entonces, bueno, pues para mí en la escuela no fue muy fácil, que digamos en los primeros años, porque siempre se me dificultaba el francés en la escritura. Y yo recuerdo que desde México tenía la mala suerte que mis maestras pues quedaban embarazadas a principios del año escolar
y eran reemplazantes, a veces no eran reemplazantes que se iban a quedar como que todo tu año escolar, a veces se quedaban pues un día, 2 días y a veces cambiaban. Entonces para mí era como que algo súper frustrante, algo que me desanimaba mucho porque yo sentía que no aprendía nada, no podía como que avanzar al ritmo que yo quería, era como que muy frustrante para mí. Entonces, aunque yo me esforzara, aunque a veces en la escuela tenían como que programas que tú te podías tomar clases extras para poder como que retomar esas clases que tú no entendías con otros tutores, y aún así a veces sí lograba entender, pero no siempre, o a veces me mostraban como que su manera de ellos, pero ya en el momento de estar en clases con el maestro, yo me sentía perdida. Entonces, lo que yo hice es aprender por mí misma, aprender las materias que se me hacían difíciles. Entonces, pues así fue como empecé a entender un poquito más, pero pues sí, era muy difícil, sobre todo que también, pues habían compañeros, que siempre van a haber compañeros que te van a estar molestando, burlándose de ti, y porque pues no sabía escribir bien francés. Y como era una clase diferente a la clase normal, pues la gente se burlaba de ti, se reían, que decían que no eras inteligente, que no sabías escribir, que por tu acento, que por muchas cosas así. Entonces, eso me lastimaba mucho y me enojaba bastante, y llegué a un punto que el francés lo odiaba. Lo que era francés, matemáticas y ciencias siempre eran las materias que siempre se me dificultaban. Pero después aprendí que les podía demostrar a esas personas que se equivocaban y que yo podía lograr a tener más, a mejorar. Entonces yo ya no les hacía caso a esos niños. Siempre van a estar molestándote, entonces ya era como que, bueno, X. Y después, pues en estas clases de lo que fue secundaria, que fue primero, segundo y tercero, no sé por qué razón, igual para cuarto y quinto, no sé por cuál razón hasta la fecha no he sabido por qué me daban a mí una computadora para que yo pudiera hacer los textos en francés, porque veían que a mí se me dificultaba en escribirlo, pero según teniendo la computadora, para mí creo que era más fácil, pero nunca me dijeron cuál fue el motivo por qué yo utilizaba esa computadora. Mismo otros compañeros también utilizaban la computadora, y pues nosotros no entendíamos por qué teníamos una computadora cuando hacíamos exámenes o dictados. Entonces fue algo como que pues súper diferente para nosotros en ese punto de que veíamos a los niños que tenían, pues ellos hacían los dictados a la mano, mientras nosotros teníamos una computadora. Entonces, pues siempre se burlaban de nosotros. Y ya cuando fue cuarto y quinto de secundaria, esos años, yo diría que para un adolescente aquí en Quebec, en Montreal, es súper duro. ¿Por qué? Porque son los 2 años que te piden tener puntos para tener tu diploma, o sea, créditos. Y si tú no tienes estos créditos, pues no vas a poder tener tu diploma. Y yo sentía que no avanzaba, entonces reprobé 2 años de lo que fue de la primaria, y eso me retrasó mucho, porque sí era francés, matemáticas y ciencias que no pasaba. Entonces, eso me molestaba mucho, de que yo veía a mi generación que entró al mismo tiempo que nosotros entramos a la secundaria, como que para ellos fue el primer año, pero para mí fue sexto de primaria en la secundaria. Entonces, pues ellos ya estaban avanzando, ellos ya tenían planes de futuro y ya estaban viendo en qué CEGEP iban a estudiar, cuáles son los programas que les permitía estudiar en esos CEGEPs. Y pues yo sentía que no avanzaba, que yo estaba en las mismas. Yo reprobé pues 2 veces con otros compañeros que también se les dificultaba. Entonces era como que muy frustrante, porque aunque tú te
veías una manera de motivarte, sentías que no lo lograbas. Y conforme ese tiempo, yo veía a algunos compañeros que estaban en mi clase que eran súper dotados y por alguna razón dejaban la escuela. Porque aquí tú tienes, o sea, está permitido que los niños de los 16 años puedan dejar la escuela. Y yo no quería dejar la escuela, no, yo quería seguir mis estudios, tener mi diploma y demostrarles a esa gente que siempre se burlaban de mí, demostrarles, mira, aunque fue difícil para mí, aunque reprobé, aquí está mi diploma. Entonces, pues yo seguí. Y ya cuando fue lo de cuarto y quinto, pues ahí era como que más presión para uno. En cuarto ya eran como las materias que era igual francés, matemáticas, ciencias, historia, educación física y artes plásticas y no sé si hay otra materia que no recuerde, pero pues eran diferentes materias. Entonces, en algunas materias tú tenías que tener algunos créditos que te pedía para tener en cuarto y en quinto. Y como a mí se me dificultaba mucho el francés, pues era horrible. Entonces, siempre tenía que estar yendo a clases después de las clases normales a otras extras para que pues me pudieran como que ayudar a orientar. Y no sé por qué, bueno, sí lo hablo bien el francés, me lo han dicho y me lo decían antes también, pero la escritura siempre fue como que un obstáculo para mí y porque para la escuela no era suficiente. Ellos querían que yo tuviera una escritora como Molière. Entonces, pues no era suficiente para la escuela. Ya pasando quinto año de secundaria, hay un consejero. Y este consejero tiene como que tú tienes que ir como citas individuales con esta persona para que te vaya como orientando un poco en qué CEGEP tú quieres ir y qué programas quieres tomar. Si hay algo que a ti te gusta, pues tú se lo dices y él te va diciendo cuál es el programa que puedes tomar. Entonces, esta vez que yo fui con esta persona que tuve pues esa reunión individual, algo me dijo y hasta la fecha ahorita yo me acuerdo, me dijo muy seriamente y me miró a los ojos diciéndome, ¿estás segura que vas a graduarte? ¿Que vas a obtener tu diploma? Para mí fue un shock que alguien de la escuela, alguien que se supone que es un orientador, te haga este tipo de comentarios. Para mí sentí que había una cubeta de agua fría que me caía encima. Sentí frustración, desmotivación, enojada con los maestros porque no me sentía apoyada por ellos. Sentía que, bueno, como a ti se te dificulta, pues no te vamos a ayudar. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Y yo lo sentía de esa manera. Incluso cuando habían compañeros que hablábamos de eso, nosotros teníamos el mismo punto de vista que los maestros no nos apoyaban para nada. Entonces, cuando me dijo esta persona ese comentario, hasta ahorita me lo recuerdo, no, creo que es algo que nunca se me va a olvidar. Y yo dije, está bien. No me quedé con los brazos cruzados. Empecé a estudiar más, a echarle ganas y para ese entonces yo ya tenía como entre 16, 17 más o menos por ahí y ya podía yo cambiar a otra escuela. En la otra escuela era una escuela como de adultos jóvenes, que es a partir de los 16 a los 21 años, entonces yo cambié a esta escuela. Pero ya para ese entonces, en cuarto año de secundaria, yo ya empezaba a trabajar. Entonces era como que 20 horas trabajando y tú estudiando y haciendo así. Entonces era como que también difícil y algo agotador, pero pues yo seguía. Porque mi mamá siempre me decía, tienes que estudiar, igual si vas a ganar dinero, no quiero que olvides los estudios porque creo que ese es el peor error que muchos adolescentes llegan a hacer ese tipo de errores que ya ven que están ganando y dicen, no, pues ya no quiero estudiar. ¿Para qué? Si ya estoy ganando dinero. Entonces, mi mamá
me metió esa idea y fue una idea muy bien. Incluso yo ya sabía que yo no quería dejar la escuela porque yo me decía, ¿para qué me estoy esforzando tanto para al final no tener mi diploma? Yo seguí. Entonces, cuando yo estaba en esta escuela, en la escuela de adultos jóvenes, también habían otros compañeros que desde que entramos a la secundaria, al principio de secundaria, entraron al mismo tiempo que yo a la otra escuela. Entonces, como que éramos los mismos, pero nunca lo dejamos. Seguíamos motivándonos, echándonos ganas. Entonces, pues ya cuando pasé a esta escuela, que era de la otra escuela como adultos jóvenes, ahí creo que fue la primera vez que sí me sentí motivada, que una maestra me impulsara a poder, veía que yo le echaba ganas, pues entonces ella me ayudaba. Y gracias a ella, por sus técnicas que ella me daba, pude tener mi diploma de escuela secundaria. Cuando lo obtuve, estuve tan contenta porque yo no veía la luz del día de poder tener este diploma de secundaria. Y bueno, regresando un poco con el orientador que pues me decía que cuál era el programa, yo quería ser traductora. El programa es Artes, Letras y Comunicación. Y había en diferentes CEIEPs, pero había un CEIEP que me quedaba un poquito más cerca de mi casa. Entonces yo me inscribí en ese CEIEP después de que tuve el diploma. Y ya cuando pasé al CEIEP, que fue mi primera sesión y la última sesión porque fue muy difícil. La razón por la que yo quería ser traductora era porque cuando yo estaba chiquita, iba con mi mamá a hacer algunos trámites y pues como en ese momento ella y yo no hablábamos francés ni inglés, pues necesitábamos de alguien que nos ayudara a traducir para estos documentos. Entonces, para mí, que alguien te pudiera traducir en tu idioma natal a otro idioma, se me hacía muy bonito. Entonces yo me dije, quiero ser traductora para poder ayudar a la gente hispanohablante, a la gente latina, que sabemos bien que cuando llegamos a otro país es muy difícil empezar desde cero. Y como latinos siempre queremos, o como otras nacionalidades, queremos siempre dar lo mejor de nosotros. Y yo me dije, estoy en un nuevo país, yo quiero tener un buen trabajo y todo el sacrificio que mi mamá hizo por mí, se lo quiero agradecer. Pero fue un poco difícil en el CEIEP, no se logró, porque siempre hubo ese obstáculo con la escritura en francés. Entre más me esforzaba, reprobaba todas las materias, porque el CEIEP es un poco más estricto que en la secundaria, y no pasaba, no las pasaba. Y yo me sentía muy enojada, triste, desmotivada. Entonces dije, bueno, ¿para qué seguir al CEIEP? Lo dejé, tomé un año sabático de solamente trabajar, pero yo ya sabía que tenía que retomar los estudios porque no quería dejarlo. Entonces yo ya tenía otro plan B, que era para hotelería. Y este es un programa que se llama Diplomas de Estudios Profesionales, que dura un año dependiendo de lo que tú quieres hacer. Entonces, pues yo me metí en esta escuela, pero fue cuando fue lo de la pandemia. Entonces, no fue tan fácil ni tan difícil tampoco, porque gracias a Dios ya no veía francés. Era más un poco técnico en el sentido que era como más saber de la geografía, más términos como de hotelería y turismo. Y para mí era como que un programa que me gustaba más porque la geografía me ha gustado siempre y poder saber como que diferentes cosas de otros países. Entonces fue por la razón por la que yo quería tomar este curso. Y sí tuve mi diploma. Ahora trabajo en eso. Sí y no. Ahorita se me ha dificultado un poco porque bueno, aquí a fuerza quieren que tú tengas experiencias y creo que a lo mejor es algo que es en general que a fuerzas quieren tener experiencia en un trabajo. Pero lo que pasa es que ¿cómo quieres tener experiencia en un trabajo si no te dan esa oportunidad? Cuando yo postulaba en algunos lugares,
siempre recibía un correo o un correo más que nada. Me decían, no, pues su solicitud fue rechazada porque no tiene experiencia. Y para mí era muy frustrante tener siempre ese tipo de correos que no. Y bueno, ahorita estoy en un hotel trabajando, no en lo que quisiera, pero ahí estoy. Y sé que esto es algo como temporal. Y ahorita estoy aprendiendo inglés porque el inglés también es algo que se me ha dificultado. Porque yo cuando iba en la secundaria no me enseñaron un buen inglés. Era como que el mismo inglés que yo tenía desde la primaria. Y eso ha hecho que no he podido de todo avanzar. Sí lo entiendo, sí lo puedo hablar, pero a veces siento que no es de todo como yo quisiera. A veces puedo ser súper estricta conmigo misma. Entonces yo quisiera ya tener como un inglés más fluido y lo estoy aprendiendo. Entonces, pues ahí estamos yendo en esos pasos. Puede ser que a veces para uno, porque tú puedes estar viendo a otras personas y creyéndote comparando con ellas, no siempre vas a tener el mismo camino que ellos. Y eso es algo que yo he aprendido, que mi mamá también me lo ha dicho. No porque esa persona ya esté trabajando en eso o porque ya tenga, no sé, oportunidades diferentes, quiere decir que tú no las vas a tener. Y a veces puede ser cuestión de suerte que esa gente pueda tener más suerte que uno porque tiene contactos, porque tienen personas que trabajan en esos trabajos y puede ser más fácil para ellos poder entrar. Y cuando uno no tiene esos contactos, pues tiene que empezar desde cero para poder tener un empleo, un buen puesto. Entonces a veces yo decía, esto es algo injusto porque yo me esfuerzo mucho, yo trabajo mucho y no tengo los mismos beneficios que estas personas. ¿Por qué? Entonces es ahí donde yo digo, tengo que ir a mi ritmo y no compararme a los demás, aunque mucha gente pueda criticarte por eso. Pero cada quien va a su ritmo. Si tú eres una persona que está aprendiendo un idioma, un nuevo idioma, que apenas llegó a un país y que a veces el tipo de comentarios que puedas tener de otras personas, digamos que son nativas de ahí, que lo hablan, no debes de sentirte mal porque tú estás aprendiendo un idioma, te estás adaptando a un nuevo país. Y siempre va a haber personas que van a estar criticándote por tu acento, te van a querer ridiculizar, te van a querer humillar. A mí me lo han hecho, se han burlado de mi acento, me han querido discriminar por ser latina, a veces han habido personas que me han dicho, pero si tú eres de México, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí hay el invierno. Y es como, sí, pero yo he sabido adaptarme, aprendí el idioma. Ahora puedes decir que estoy orgullosa de poder hablar 3 idiomas, español, francés e inglés. Entonces, siempre van a haber personas que van a querer criticarte, te van a querer humillar por donde vienes. Y creo que es algo súper importante de nunca olvidar de dónde somos, ni tener vergüenza de poder hablar un idioma, porque eso es lo que hace ser tú, tu propia identidad. Entonces, yo sé que muchas personas, cuando ya están en un país, cuando ya se están adaptando, a veces les da pena hablar en español, porque sienten que no van a tener el mismo valor porque hablas español y porque quieren que aquí hables francés o inglés. O porque nada más de escucharte hablar en español te van a hacer menos. Va a haber gente así, sí, pero no por eso tienes que decir que no eres, por ejemplo, en mi caso yo soy mexicana, yo no tengo pena de decir que soy mexicana, que soy latina, que soy inmigrante, que he podido adaptarme a otro país. Al contrario, puedo decir que estoy muy orgullosa de eso, poder estar en un nuevo lugar, aprender muchísimas cosas. Y creo que siempre hay que tener en cuenta que es muy importante tener motivación de lo que uno quiere hacer.
de nunca, por más difícil que sea el camino, ustedes esfuércense, siempre de regreso van a ver buenas cosas. Y bueno, este es un poco lo que les quería platicar de cómo es estar en la secundaria en otro país, en otra provincia, ciudad. No siempre va a ser como a veces la gente lo pueda pintar, porque a veces tenemos como esa idea que en Estados Unidos o en Canadá, en las películas, la secundaria es muy color de rosa, tienen sus grupitos de deportes, de que la popular y que así, que por allá. No siempre va a ser así. En mi secundaria no lo fue. Entonces, yo les estoy diciendo cómo fue realmente para mí poderme adaptar, poder aprender un idioma nuevo, y no siempre a veces te vas a sentir que eres necesariamente de aquí. Y bueno, eso es todo. Quiero dejarles aquí mis redes sociales por si quieren dejarme un comentario. En el próximo episodio vamos a hablar también de un poco de la escuela, pero más que nada en el lado amistad, cómo es, porque las amistades a veces en la secundaria también influye para los estudios. Entonces, si este podcast próximo que voy a hablar te interesa, pues no olviden de seguirme y nos vemos muy pronto.